zonas en las que hay bloques de órdenes en las que se ha inyectado mucha liquidez. Vamos a hablar de cuáles son, cómo se mueve el mercado realmente y cuáles son esas velas en las que nosotros tendríamos que estar atentos y por qué, ¿vale? En principio, ya lo sabemos todos, pero vamos a seguir repitiéndonos. El mercado simplemente se mueve por compras y por ventas, ¿vale? Creo que se actualiza por décimas de segundo o por centésimas de segundo, dependiendo de dónde veamos, pero vamos a imaginar que cada orden mueve un poquito el mercado, ¿vale? Si es una orden de compra, pues lo va moviendo hacia arriba, ¿vale? Y si son órdenes de venta, pues lo devuelven hacia abajo. ¿Vale? Eso serían órdenes nominales, una unidad, vamos a hablar de unidades, ¿vale? Si se compran o se venden unidades, pues el precio va a ir moviéndose, ¿vale? A medida que eso suceda y va a ir haciendo movimientos. Hay momentos en los que habrá personas que metan más de una unidad y a lo mejor meten 745 unidades, ¿vale? Entonces, en el punto en el que meten 745 unidades, el precio se va a mover muy fuerte y es lo que va a generar que va a ser un desequilibrio. Pero nosotros no nos vamos a fijar en sí en el desequilibrio, sino nos vamos a fijar en el momento en el que se ha inyectado la liquidez, ¿vale? No vamos a profundizar al 100% en ese punto, porque en ese punto se colocan tanto compras como ventas, ¿vale? Pero nosotros solo nos vamos a fijar en el sentido simbólico de ese punto, qué es lo que ha provocado, y en base a lo que ha provocado, pues hacia dónde está la flecha de ese punto, si hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Si se ha hecho, como en este ejemplo, una inyección de liquidez y se ha movido el precio hacia abajo fuerte, pues estaremos diciendo que aquí lo que tenemos es una vela de interés bajista o un bloque de órdenes bajista, ¿vale? Lo que significa, básicamente, es que como el mercado se mueve realizando compras y ventas, tenemos que tener en cuenta que cada vez que alguien hace una compra, lo que está haciendo es absorber la venta de otra persona. Si yo compro 0,001 bitcoins, pues yo lo que estaré haciendo es rellenar parte de una venta de una persona que tenga en venta 0,01 bitcoins o más, ¿vale? Vamos a imaginar que yo tengo, yo qué sé, 75 pipas y quiero venderlas todas de golpe y hay 75 personas que quieren comprar una pipa cada uno. Pues yo le vendo una a cada uno y nos quedamos todos a gusto, ¿vale? Pero hay un momento en el que esas pipas que yo estoy vendiendo no tienen suficientes compradores, ¿vale? Que sería este caso en particular, ¿vale? Hay un caso en el que pues estoy metiendo 75 unidades en venta y a lo mejor hay 35 unidades en compra. Esto lo que va a provocar, además del movimiento, va a provocar que en este punto haya una serie de unidades que yo tenía en venta que no han llegado a venderse porque nadie las podía comprar. No había nadie comprando ahí, no se podían comprar. Hasta este punto lo entendemos todos perfectamente, ¿no? Es decir, si hay más ventas que compras o hay más compras que ventas, en ese punto se van a quedar esas compras restantes o esas ventas restantes ahí colgadas. Yo pongo una venta en este punto de un Bitcoin y hacia abajo y en total hay gente comprando, pues yo qué sé, 0,5 Bitcoins. Pues lo que voy a provocar es que el precio se vaya hacia abajo y además se van a quedar aquí 0,5 Bitcoins en venta que no se han rellenado. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Esto lo que provoca es una vela de interés, ¿vale? Esa vela de interés, a priori, lo único que nos está diciendo es que hay órdenes que no se han activado y que cuando el precio vuelva a toda esa zona, las órdenes se van a reactivar y el precio se va a mover en consecuencia. Si en este punto sigue habiendo los mismos compradores que antes, vamos a imaginar el caso de un Bitcoin y 0,5 Bitcoins en compra, si vuelve a haber 0,5 Bitcoins en compra, el precio no le va a pasar absolutamente nada. Así que lo que va a pasar es que en principio el precio se pare y se quede en esa zona y se creará una nueva zona de negociación. Si sin embargo hay más compradores que antes y hay, yo qué sé, 0,7 Bitcoins en compra, pues se van a rellenar mis 0,5 y el precio va a superar esa zona, ¿vale? Lo que significará que habrá mitigado por completo esa vela de interés y el precio habrá superado esa vela de interés. Normalmente lo que sucede en este caso es que la vela cierra por encima, ¿vale? Es lo que solemos hablar de que ha habido una superación de estructura hábil, ¿vale? Por así decirlo. Eh, Nosotros, sin embargo, vuelvo a repetir, lo que vamos a ver es eso, ¿vale? El precio se va a estar moviendo en una serie de movimientos que van a reaccionar a esos bloques de interés constantemente, ¿vale? Pero va a llegar un momento en el que se va a inyectar muchísima liquidez, ¿vale? Mucho dinero o muchas, en este caso muchas ventas otra vez, ¿vale?
y el precio va a superar uno de esos bloques anteriores. Ahí es donde nosotros tendremos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque voy a borrar todo esto, ¿vale? A medida que el precio se va moviendo, ¿vale? Vamos a volver a imaginar una tendencia alcista, ¿vale? El precio se va moviendo acorde con una serie de bloques que están en puntos determinados, que nosotros tendremos que ir calculando, ¿vale? El precio va a mover en base a una serie de bloques que, que el precio ha ido generando en base a esas inyecciones de liquidez, ¿vale? Pues en este caso se ha metido mucho dinero o había un bloque detrás que ha ayudado a que entrara todavía más dinero y ha superado este de arriba, ¿vale? Y en este caso es exactamente igual, ha reaccionado al anterior y ha superado la de arriba otra vez, ¿vale? Y va superando hasta que llega un punto en el que no la supera, ¿vale? Cuando llega a ese punto en el que no la supera, pues se estaría hablando de un desgaste en esa tendencia alcista, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a estar viendo es que este bloque ha provocado en principio una reacción correcta, ¿vale? A raíz de que ese bloque haya provocado la reacción correcta, pues nosotros lo que vamos a medir automáticamente es el bloque anterior. Si el bloque anterior ha sido superado, pues lo que estaremos viendo es que esta inyección de liquidez en consonancia con ese punto perpendicular, ¿vale? Sí, con ese punto perpendicular, lo que vamos a ver básicamente es que esta inyección ha sido correcta y ha logrado superar el freno que iba hacia arriba de esta vela de interés, ¿vale? Entonces, en principio lo que veríamos sería un retroceso y un movimiento. Ahora, lo que vamos a ver exactamente sería hacia dónde retrocede, ¿vale? De cualquiera de los puntos que se haya generado por encima y por qué, ¿vale? Este es el caso, es algo facilito y rápido que vamos a hacer hoy, pero que pues ya muchos lo están viendo, que estoy practicándolo con Belsar y lo estoy publicando bastante, ¿vale? Pero lo vamos a ver en estas zonas, ¿vale? En principio, lo que estamos viendo es que el precio va reaccionando a esos bloques. Ya veremos cuáles son los bloques a los que reacciona exactamente, ¿vale? Pero el precio nos genera un bloque. Voy a acercarme un poquito más para que se vea más claro. El precio nos genera un bloque, que es esta vela, ¿vale? Eso sería una vela de interés y nos genera un desequilibrio, ¿vale? Uy, leche, me he ido al carajete. Bueno, da igual, vamos a mirarlo desde aquí, ¿vale? El precio me genera ese bloque y me genera el desequilibrio detrás. En principio aquí sería más complicado de comprender porque está el bloque detrás. Pero vamos a imaginar esta vela como un bloque. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué me hace esto el...? A ver, aquí. Vale. El precio me genera ese bloque y me genera el desequilibrio detrás, ¿vale? Nosotros lo que vamos a medir es si este bloque ha llegado a superar esas estructuras de freno anteriores. En principio ha superado esta estructura de freno, que era un bloque, voy a ir dibujándole las flechas para que lo comprendamos, ¿vale? Que tenía ese movimiento a la baja, ¿vale? Pues en este caso vamos a intentar calcular desde aquí hasta aquí, que sería el punto de confluencia, y el precio en principio, al superarme esto, lo que debería hacer es retroceder hacia ese bloque para que cuando tenga esa activación de las órdenes restantes que se quedaron ahí, se mueva en consonancia, ¿vale? Lo que va a hacer, entonces, va a ser, a ver, joder, macho. No sé qué le pasa a mi ordenador hoy, ¿vale? Pero lo que va a hacer en consecuencia, ¿vale? Pues va a crearnos lo que sería una tendencia, ¿vale? En este caso sería una tendencia local y lo que estaría haciendo sería superarnos esta zona anterior, que realmente ya no nos vamos a fijar en sí en la zona, sino nos vamos a fijar en el bloque, ¿vale? Ya no es que nos haya superado el alto anterior, sino que se haya llevado toda la zona del bloque, que es donde estaba la liquidez, que era el movimiento alcista, antes de generar el movimiento bajista, que se llevaba también el bloque anterior, ¿vale? Y en cuanto nos hace eso, nosotros vamos a ver cuál es el bloque en principio, que rompa la estructura, ¿vale? Que es el que suele generar ese desequilibrio. El bloque que rompe la estructura es este, y nosotros lo que tendríamos que medir entonces sería el alto de ese bloque y el bajo de este bloque. Ahora bien, hay una parte que está generando últimamente mucha confusión y que he querido añadir ahora a esta clasecita porque era un poco más simple, pero ya todos más o menos sabemos cómo funciona estas fluctuaciones del mercado en base a los bloques y hay una parte que se dice que el precio
siempre reacciona al 50% del desequilibrio, ¿vale? En este caso, el desequilibrio estaría entre este rechazo, a ver, voy a ponerlo aquí, estaría entre este rechazo, ¿vale? Y lo que sería el bloque en sí, que sería esta vela, ¿vale? El desequilibrio sería desde aquí hasta aquí arriba en una temporalidad mayor. Así que nosotros tendríamos que medir en base al 50% desde aquí hasta aquí arriba. Déjame cambiarle el color para que lo veamos bien, ¿vale? En principio, lo que se suele decir es que el precio tiende a venir a esa zona de desequilibrio del 50% para después reaccionar y subir, ¿vale? Lo que nos damos cuenta es que normalmente no viene 100% a ese 50%. Entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que hay ahí para que realmente el precio reaccione, ¿vale? Lo que nosotros vamos a intentar hacer es revisar cuáles serían los puntos de mayor confluencia. Ya los ponemos nosotros aquí, que son estos puntos, en los puntos en los que tiende a reaccionar más el mercado, básicamente por cómo se desgasta el desequilibrio y cómo se reinyecta la liquidez, ¿vale? Pero no nos vamos a quedar con los FIBOs ahora, porque no es el momento de hablar de los FIBOs. Vamos a hablar de cómo funcionan los bloques exactamente y cómo rompen los bloques. Nosotros ya hemos visto en la clase anterior cómo podíamos desglosar el movimiento de las velas en base a las temporalidades menores, ¿vale? Si nos fijamos en este punto en particular, lo que estamos viendo es que este punto nos ha generado un rechazo, ¿vale? De esta zona, que podríamos decir que como no nos ha cerrado por encima, no ha llegado a mitigarnos por completo, pero en cuanto ha llegado a este punto bajo, ¿vale? Ha generado un nuevo desequilibrio. Lo que esto significa es que si nos ha generado un desequilibrio, tiene que haber justo antes de él una vela de interés, porque no se genera un movimiento como este sin que se haya inyectado, pues en este caso, muchas compras, ¿vale? Lo que nosotros tendríamos que hacer es buscarnos en esta zona dónde estaría el bloque que rompe las estructuras anteriores o que rompe esta incluso, ¿vale? Fijaros cómo es. Si nosotros nos bajamos a 15 minutos y echamos un vistazo, a ver dónde estamos, estamos mucho más atrás. A lo mejor se me ha ido la olla aquí. Vale, voy a poner el replay y así lo vemos. Ahí está. Lo que nosotros tendremos que ver es dónde está el bloque que se ha generado para romper las estructuras anteriores. ¿Vale? Entonces, hablando de velas de interés y desequilibrio, de lo único que vamos a hablar es de velas de interés, pero en zonas determinadas. ¿Vale? Lo que nosotros vamos a buscar es la pelea constante entre compras y ventas y realmente lo que vamos a buscar es cuál es el punto de interés, es decir, la vela de interés que haya ganado al punto de batalla contrario anterior. Si antes se estaba vendiendo y han ganado vendiendo en estas zonas y se han llevado estas zonas de aquí, pues nosotros vamos a esperar a que se superen esas zonas. Aquí se han superado esas zonas y se ha generado este desequilibrio que se ha llevado toda esta zona. Pues entonces, este bloque es un bloque que tiene mucha pasta ahí dentro, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de por qué, vamos a intentar buscarle la lógica a por qué estamos pensando que ahí se han quedado órdenes sin comprarse, ¿vale? Si os fijáis, el precio vuelve, no nos lo inventamos, el precio vuelve a ese bloque, se reactivan esa serie de órdenes, si nos fijamos, se van a reactivar aproximadamente en el 37%, la he puesto al revés, en el 37% del bloque, ¿vale? En esa zona de confluencia, y en esa zona de confluencia ha vuelto a moverse hacia atrás, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el mercado tiene una serie de normas que tiene que respetar, ¿vale? Primero, ley física básica de cualquier mercado. Si no hay nadie realizando la acción contraria a la que estoy haciendo yo, pues yo no voy a poder realizar mi acción. Es decir, si yo estoy vendiendo y nadie está comprando, pues no voy a poder vender, porque a quién se lo vendo, ¿no? Si no tengo mercado a quien vendérselo, pues no hay nadie, ¿vale? Y segundo, es la llamada zona de spread, ¿vale? Lo que te quiere venir a decir la zona de spread es que cuando yo realizo una serie de órdenes en el mercado, como habíamos dicho antes, el mercado lo que tiende es a esas unidades moverse hacia arriba, ¿vale? Pero a medida que se van rellenando esas unidades, el mercado se está moviendo hacia arriba. Es decir, es algo completamente connatural. Si yo quiero comprar algo, pues automáticamente va a empezar a aumentar de precio.
Pero en estos movimientos en los que se inyecta muchísimo dinero de golpe, el movimiento que genera esa cantidad de órdenes es tan rápido que llega a un punto en el que a lo mejor yo tenía 10 órdenes de compra, vamos a poner un número que podamos comprender todo, y en este punto solo se han logrado vender 5 y se han quedado otras 5 que ya se ha ido lejos de mi zona de compra y pues no se van a activar porque no estaría comprando en mi zona, ¿vale? Hay una zona pequeñita bueno, pequeñita dependiendo de dónde lo veamos también, ¿no? Pero es esa zona de spread que lo que te está diciendo es, imagínate que tú quieres vender, vamos a ponerle en... A ver, tengo que borrarlo todo a mano, no sé qué le está pasando a este teclado. Imagínate que tú quieres vender en... perdón, comprar en este punto, ¿vale? En este 95, en 104, 4 tal, ¿vale? Tú quieres comprar aquí. Y el precio llega y tú realizas tus compras, ¿vale? Tú empiezas a comprar. Lo que te va a decir el mercado es, tú has querido hacer una compra en 104,445, pero yo te voy a permitir, para que no sea muy injusto tanto para ti como para las personas que están vendiendo y pueda moverse del mercado, yo te voy a permitir comprar tanto en este punto como en este punto. Y todo lo que haya por medio, pues a ti se te va a rellenar tu compra, dependiendo de la gente que esté vendiendo en toda esta zona. Si en el libro de órdenes, cuando llegue a mi punto, no hay gente vendiendo en mi punto y hay gente vendiendo por encima, pues en realidad yo le voy a comprar al que esté vendiendo un poco por encima. Es como si yo dijera, quiero comprar ese coche por 1000 pavos y te dice el tipo, no, no, yo lo estoy vendiendo por 1200. Y tú miras alrededor y dices, ¿hay alguien vendiendo por 1000? No, pues te lo compro por 1200. Es exactamente lo mismo, el mercado va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Pero si yo meto demasiado dinero, lo que hemos estado hablando es que el precio se mueve acorde a lo que yo quiera hacer en el mercado, entonces se va a mover muy rápido y se va a salir muy rápido de esa zona. Y a lo mejor yo digo, quiero comprar 10 coches a 1200, compro 3 y cuando voy a llegar al cuarto me dice, no, no, ya está 1500. Y tú dices, bueno, pues ya no lo quiero, ¿no? Es decir, es lógico, no voy a gastarme un pastizal en ese coche, que es casi no, es el 50% más de lo que lo he querido comprar. Hasta aquí se comprende, ¿no? Cómo funciona el mercado y cómo se mueve. Si yo inyecto mucha pasta el mercado, mucha pasta en relación al mercado ese, ¿no? Si hay un mercado con $1 y yo le meto 10 pavos, pues en principio voy a generar un movimiento hacia arriba bastante fuerte porque es 10 veces más el dinero que hay en ese mercado. Y si yo vendo, pues vamos a imaginar, no puedo vender más de lo que hay, ¿no? Pero si yo tengo el 30% ese mercado y lo vendo todo de golpe, pues el precio bajará una barbaridad. Y no solo bajará el 30%, sino todo lo que venda la gente después, ¿vale? Así que a priori, lo que va a pasar cuando yo realizo las compras en este punto es que el mercado me va a permitir realizar compras en puntos determinados, ¿vale? El mercado me va a decir, yo te voy a dejar comprar hasta aquí, o te voy a dejar comprar hasta aquí, dependiendo de la volatilidad que haya en el mercado, ¿vale? Yo te voy a dar un spread mayor o menor, dependiendo de la volatilidad que haya en el mercado. Cuando ya te pases de este punto, no puedes comprar más, ¿vale? Entonces, si yo le he metido aquí, eso, 10 unidades, y había, bueno, imaginamos que hay más de 10 unidades, pero el precio se ha movido demasiado rápido, a mí se me han quedado unas unidades aquí colgadas, ¿vale? Esas unidades son las que generan la importancia de la vela de interés. Normalmente se inyectan muchas y esto además es un sistema de comunicación que deja entre ciertas manos fuertes que le están indicando al resto de manos fuertes o al resto del mercado que ellos han realizado compras sustanciales en esta zona, ¿vale? Porque han dejado esa vela de interés, porque han dejado ese desequilibrio y porque se han llevado las estructuras anteriores, ¿vale? Ahí es donde vamos a tener que quedarnos con el tinglado, ¿vale? Si nos fijamos, prácticamente en todo este... Ya os digo que esto va a ser corto y puede que genere dudas, pero me gustaría que las preguntaseis, creo que Yobre está escribiendo. Básicamente nosotros lo que vamos a buscar va a ser esas reacciones a los bloques anteriores, ¿vale? Y en las reacciones a los bloques anteriores vamos a buscar que se generen los nuevos bloques, utilizaremos análisis secuencial o no, pero lo ideal sería utilizarlo y vamos a ver dónde se quedan esos bloques antes de que se genere el desequilibrio. Si en este caso se nos ha quedado el bloque, vamos a pillar nuestras flechitas mágicas. En este caso vamos a imaginarla, pues la vela abre en este punto, se viene hacia abajo, ¿vale? Y después sube hasta la parte alta. Pues desde este punto hasta este punto, en principio nos ha dejado un bloque, ¿vale? Que es toda esta zona de aquí.
Son zonas en las que se han acumulado todas esas ventas y se ha inyectado dinero rápidamente. Posiblemente la zona de spread, dependiendo de todo el movimiento que ha hecho, pues sea hasta un 88,95 y esto lo explicaremos más adelante cuando hablemos de Fibonacci. En este caso ha sido hasta un 79, pero ha sido el principio de ese bloque que se nos ha generado en temporalidad menor, ¿vale? Así que nosotros lo que vamos a hacer es esperar a que vuelva ahí y se vuelvan a reactivar esas órdenes de compra, ¿vale? Cuando llegue ahí se reactiven esas órdenes de compra, a partir de ahí, como nos va a generar la tendencia, nosotros lo que vamos a buscar normalmente es exactamente lo mismo, pero no vamos a buscar en sí esos bloques que no se llevan los bloques anteriores, ¿vale? Nosotros vamos a buscar los bloques que sí se llevan los bloques anteriores y van a ser en los que vamos a estar centrados. Tendremos que utilizar y jugar con varias temporalidades para poder ver dónde están las confluencias y cuáles son los bloques adecuados. Algunos engañan, pero hay muchos casos en los que nosotros, simplemente midiendo esas velas de interés que nos generan un desequilibrio, ¿vale? Pues podremos buscar con los bloques anteriores dónde estarían los puntos de reacción, ¿vale? En este caso no nos ha reaccionado en esta zona, sino nos ha reaccionado en la siguiente, ¿vale? En este caso tampoco nos ha reaccionado en esta zona, me parece, sí. Ha reaccionado perfectamente en esta zona y esta zona nos ha dejado de nuevo un punto en el que se han activado las órdenes y como ya no había tanta gente vendiendo, es decir, se han rellenado las que se tenían que rellenar y el precio ha vuelto dentro de la zona de operatividad, por así decirlo, ¿vale? Nosotros lo que vamos a esperar es a que el precio se lleve otra estructura por delante, ¿vale? Pues si nos está dejando esta estructura por aquí, pues nosotros buscaríamos que se llevase esta estructura por delante. Por ahora, estos bloques que se han generado en esta temporalidad no se están llevando ninguna estructura. Entonces nosotros podríamos esperar a que sí que se llevase las estructuras, ¿vale? En este caso ha sido este bloque el que se ha llevado esta estructura porque ha generado el desequilibrio de detrás, ¿vale? Pues nosotros lo que vamos a hacer es medir la reacción dentro de ese bloque y ver si realmente se está inyectando esa cantidad de compras suficiente como para que el precio se mueva, ¿vale? En este caso, pues si nos fijamos, ha vuelto y se ha venido a esta zona de detrás, que era la primera zona que se llevaba las estructuras anteriores y se movía después de este movimiento, ¿vale? Entonces, esto será lo que tendremos que ir estudiando constantemente a partir de este momento y ver cuáles son las velas de interés y dónde están, ¿vale? Si nos fijamos, en este caso, podríamos determinar que el precio no ha llegado a esta zona de interés que nosotros habíamos marcado, ¿no? Entonces, si el precio no ha llegado a esta zona de interés que nosotros habíamos marcado, pues nosotros tendríamos que intentar saber dónde estaría el, el bloque de órdenes al que sí ha reaccionado, ¿vale? Aquí, en este caso, vuelve a abrir en esta zona, se viene hasta arriba otra vez, ¿vale? Vuelve a bajar y nos cierra aquí. Y aquí vuelve arriba otra vez, vuelve a bajar y nos cierra aquí, ¿vale? Si esto nos hace esto de esta manera, lo que nos está indicando es que esta zona, ¿vale? El segundo máximo, este segundo máximo de aquí, va a tener un bloque que rompe la estructura anterior. Esto, como ya os digo, lo habíamos estudiado en las clases anteriores y habíamos hablado de cómo desglosar esas velas para poder sacar bloques. Lo que nos está indicando esto es que vamos a tener un bloque mayor que posiblemente tenga la apertura en esta zona, ¿vale? Y que tenga el cierre en esta zona aproximadamente, ¿vale? Es lo que nos está indicando. Pero desde esta zona hasta esta zona, desde esa apertura hasta ese cierre, nos ha generado ese bloque, ¿vale? Vamos a intentar subir a 45 minutos y echar un vistazo a ver si la vemos. ¿Vale? En esta zona lo que nos ha hecho es, ahora tenemos un solo bloque y ese solo bloque nos está indicando que en esa zona que habíamos hablado antes, ¿vale? Tenemos el punto de reacción, ¿vale? En este caso es un poquito por debajo, pero ya tenemos el bloque completo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendremos que intentar sacar a través de nuestro análisis secuencial, ir verificando las roturas que se están dando dentro del mercado, ¿vale? A ver, estábamos aquí. Pues lo que tendremos que hacer será buscar cuáles son los bloques que realmente rompen las estructuras anteriores, ¿vale? Si os fijáis, en este caso, nosotros pensábamos que este bloque de abajo se había llevado estructuras y realmente se las ha llevado, posiblemente en temporalidad menor,
pero el bloque que nos interesaba estaba en esta zona, básicamente, sobre todo en esta zona de aquí, porque el primero no rompe estructura, pero el segundo sí rompe la estructura que generó la anterior, que sería esta zona de aquí. Entonces nosotros vamos a tener que mirar en estos puntos de aquí para ver dónde está ese bloque. ¿Esto se entiende? Necesito que lo entendáis. Tenemos que entender esto muy bien, si no, no vamos a poder saltar a Wyckoff. Voy a pasarme a partir de ahora todo el tiempo que haga falta hablando de esto hasta que lo comprendamos, ¿vale? A ver, ¿qué me dice Yobre? Una duda de novato. Si un vendedor pone, por ejemplo, un Bitcoin a la venta y únicamente hay un comprador que quiere 0,3, ese 0,7 es la parte que se queda atrapada. Pero en ese momento ese vendedor tiene la posibilidad de sacar su 0,7 BTC o ya no es posible, automáticamente se queda atrapado. Sí, para esto existe la frase de que no hay garantías en el mercado, ¿vale? Y verás muchas veces que estarás operando, pues como nos ha pasado a nosotros hoy, por ejemplo, y no sucederá esto porque se retiren o porque no haya suficiente dinero ahí o porque entren más vendedores, ¿vale? Pero a priori tú lo que vas a ver es que estadísticamente esto va a ser positivo, esto va a funcionar así, ¿vale? Es más, si nos fijamos y concatenamos constantemente todos los bloques que rompan estructuras, pues en este caso este no se ha roto la estructura, pero este sí, pues en principio el precio debería venir a reaccionar a esa zona. El precio ha reaccionado a esta zona correctamente, ¿vale? Después de romper la estructura, es decir, la estructura era esta de aquí. En principio, bueno, podríamos considerar que la ha roto, ¿no? Podríamos considerar que es una rotura o que ha dejado los stops por encima. Esto también tendremos que verlo poco a poco, pero sí que podemos considerar que este bloque, perdón, estoy en mal sitio, ¿vale? Ha sido así, lo ha roto así, ¿vale? Y ahora lo que tendríamos que buscar sería la reacción posterior a ese bloque, ¿vale? Perdón, que estaba yo fumando canutos y no me había enterado. Si nosotros hubiéramos visto cuál es el bloque que realmente rompe la estructura, podríamos haber estado en una hora y haber desglosado la vela de una hora y haber visto dónde está, pues hubiéramos visto una reacción casi perfecta, ¿vale? Y podríamos habernos calculado en base a los bloques anteriores, pues este bloque se carga la estructura anterior, pero aquí ya se lo lleva por encima, pues nosotros tendríamos que buscar los bloques que queden por encima, realmente, ¿no? Los bloques que queden por encima por la izquierda no son, así que a priori el último bloque que rompe estructura estaría por aquí, tendríamos otro bloque que rompe estructuras por aquí porque se lleva estas estructuras y tendríamos el bloque superior. Podríamos sacar beneficios en base a esta operación. Perdón, sigo fumando porro. Están por aquí, ¿vale? El primer bloque que me rompe estructura, en principio, es este, ¿vale? Que es esta zona de aquí, desde que baja esta vela hasta que sube aquí, porque crea la estructura anterior, la rompe y rompe esta estructura, ¿vale? Así que nosotros tendríamos que calcular este y este. Ese bloque lo comprendéis, ¿no? Si yo me subo a media hora, este desde las en punto hasta las y media, pues será una vela completa, ¿vale? Entonces este sería el bloque, la vela de interés. Toda esta zona es la zona en la que se han inyectado órdenes antes de caer. Si nos fijamos, nosotros podríamos haber comenzado nuestra operación en este punto, en la parte alta de este bloque, podríamos haber puesto nuestro stop por debajo de ese bloque, porque en principio no debería superarlo, y podríamos haber puesto nuestro trade profit en esta zona. ¿Vale? Que sería este primer bloque que se carga las estructuras, ¿vale? Nos hubiéramos sacado ese ratio, pero ahí no termina la cosa. Si vuelve a generar un bloque que rompe estructura, pues nosotros volvemos a ver lo mismo, volvemos a marcarnos esa zona del bloque, voy a poner un largo directamente, ¿vale? Y volvemos a buscar lo que haya por la izquierda, ¿vale? Pues por la izquierda lo que nos ha dejado es esta zona, en principio ya ha ido a buscar la zona superior, pues nosotros, a ver, no ha ido a buscarla. Se ha quedado debajo, vale. Se ha quedado bajo. Nosotros vamos a ir a buscar entonces el mismo sitio, exactamente, ¿vale? El precio ha subido, no ha llegado a la zona, a nuestra zona objetivo, pero nos ha dejado un bloque que se ha cargado las estructuras anteriores. Entonces nosotros vamos a colocar otra operación y vamos a buscar exactamente el mismo sitio. Si te fijas, esto va a seguir funcionando hasta que llegue un momento en el que los bloques que se generen, porque en este caso estaremos operando el bloque de la izquierda, ¿vale? Pero los bloques que se generen por la derecha, miento, es aquí, ¿vale? Ha sido aquí. Ahí está. Los bloques que se generen por la derecha va a llegar a un punto en el que no van a resistir, ¿vale? El precio va a intentar rechazar, se van a activar las órdenes, pero si nos damos cuenta no llega a superar ninguna estructura.
¿vale? Este punto de interés entonces nos está indicando que está débil, que no hay tantas inyecciones ahí, no hay tanta compra en este caso, ¿vale? Lo que nos va a provocar que es una vela de interés que se vaya hacia el lado contrario, ¿vale? Esta vela de interés que se va hacia el lado contrario, en principio se lleva a estas estructuras, ¿vale? Y bueno, no llega a reaccionar y ya se nos va de nuevo en contra. Así que si te fijas, lo que me estabas diciendo antes viene a dar con esa frase de que realmente no hay garantías en el mercado, ¿vale? El precio no está superando estructuras a la baja y se va a ir al alza. En este caso, pues tendremos que utilizar la fractalidad y utilizaremos la teoría de la perpendicularidad para ver con un poquito más de precisión si el precio em, puede reaccionar correctamente en un punto o no, ¿vale? Ya te digo que esto es prácticamente imposible de dilucidar, ¿vale? No vamos a poder ver con claridad cuál es cada bloque, si es bueno o es malo, si aguanta o no aguanta, ¿vale? Pues en principio veremos que los bloques rompen estructuras y que tienen una acción del precio previa correcta, pues podríamos estar diciendo que la inyección de dinero ha sido buena y que podríamos entrar, ¿vale? Lo veremos con el tiempo, cuando empecemos a establecer nuestra estrategia, veremos cuáles son los más adecuados, ¿vale? Pero si te fijas, seguimos en las mismas, ¿vale? Seguimos viendo cómo los bloques rompen estructuras, ¿vale? Y se llevan a estructuras anteriores y siguen reaccionando, ¿vale? Quiero que entendáis la lógica ulterior de esto, y ya llevo más de lo que pensaba que iba a extenderme con esto, porque es una lógica muy sencilla. Si esta inyección de compras de aquí, esta cantidad de compras masiva que se ha puesto, supera la cantidad de ventas masiva que se ha hecho en las zonas superiores, ¿vale? Significa que han entrado demasiadas compras, ¿vale? Lo que puede significar, con alta probabilidad, es que cuando el precio llegue ahí, las compras que se activen vuelvan a reactivar el precio hacia arriba, ¿vale? Y vuelva a generarse un movimiento. En este caso podríamos haber entrado en este bloque y podríamos habernos salido en este, ¿vale? Que es un bloque que nos rompe al menos esta estructura anterior. ¿Entendéis cómo funciona, ¿no? La perpendicularidad en base a los bloques? Si yo genero compras aquí, a ver, que me pongo el lapicito. Si yo genero compras aquí y se me quedan colgadas porque le he metido una hostia tan fuerte que se han ido hacia arriba, pues se me quedará la mitad colgada, ¿no? No tiene por qué estar en la mitad del bloque, pero sí la mitad de órdenes se han quedado ahí, desperdigadas por la zona, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que cuando el precio llegue ahí se vuelven a activar las órdenes de compra y vuelve a irse hacia arriba. Esas son las velas de interés. Ahora, hay una serie de velas de interés, no entiendo por qué no me borra nada el cabrón este. Hay una serie de velas de interés que, que no se ven en estos puntos así, no se ven tan claras, y tendremos que utilizar, por eso lo hemos enseñado anteriormente, la teoría de el análisis secuencial para poder ver dónde se encuentran exactamente esas velas, ¿vale? Estos van a ser velas, en principio, que están en medio de lo que sería un desequilibrio. Fijaros en esta zona, ¿vale? Esta zona tiene este bloque de aquí que cae y después tiene este bloque de aquí que se lleva a la estructura anterior y nos genera un desequilibrio, ¿vale? Incluso tiene esta zona de aquí que es un bloque que se lleva a este desequilibrio, ¿vale? Y que se lleva a esta estructura anterior. Esta zona de aquí es una zona de reacción. ¿Por qué? Si nos subimos a temporalidad mayor, y ahora lo vamos a ver, solo veremos una vela que cae, ¿vale? Pero dentro de esa vela que cae hay una inyección de órdenes porque el precio se estaba dando la vuelta y han vuelto a inyectar dinero. Si han vuelto a inyectar dinero, ha pasado exactamente lo mismo que aquí arriba, ¿vale? Se han quedado una serie de órdenes de venta colgadas ahí. Entonces el precio, a priori, tendrá que reaccionar a esa zona. Sea con mayor fuerza o con menos fuerza, tiene que reaccionar. Así que lo que vamos a tener que intentar practicar también a lo largo de estos días va a ser ver dónde están esas velas de interés, ver dónde están esos desequilibrios y ver dónde están las velas de interés dentro de los desequilibrios, ¿vale? Esto es muy importante también para que podamos comprender los conceptos que explicaremos más adelante, ¿vale? Pero si os fijáis, ahora ya sin ánimo de meterme ni con Trevor ni con nadie, porque realmente ellos realizan las operaciones en base a un lugar estadístico que es el 50%, pero nosotros lo que estamos intentando es sacarle la lógica a ese 50%, ¿vale? Ese 50% realmente lo que es que dentro de lo que sería el impulso bajista, el precio ha desequilibrado hacia la parte alta y entonces han reinyectado órdenes para volver a reequilibrar a la parte baja. Al final lo que tendrán que hacer es
ir a buscar, o no ir a buscar, sino a medida que el precio se dé la vuelta, ya sea de forma natural o no, pues llegará a ese punto y se reactivarán las órdenes que volverán a empujar el precio hacia abajo. Veremos cuando llegue a ese punto si las órdenes son superado, pues en principio tendremos que ir a revisar ese desequilibrio, esa vela de interés que se lleva todas las estructuras anteriores, que en principio sería la zona en la que sí habría más dinero inyectado, ¿vale? Así que tenemos que ver estas dos cosas, ¿vale? Primero, la vela de interés con el impulso y después el desequilibrio dentro del impulso, o lo que sería la vela de interés dentro del desequilibrio, si queréis llamarlo así, para no dejar de llamarlo imbalance, ¿vale? Yo lo llamo impulso y realmente al desequilibrio lo llamo cuando el precio desequilibra dentro, ¿no? Pero vamos a llamarlo el OB dentro del imbalance. Esto sería un OB y esto sería un OB dentro del imbalance, la zona que se comprende entre el 37 y el 61,8% de ese retroceso, ¿vale? Se entiende hasta aquí, ¿no? Es decir, no hay demasiada dificultad. Sé que puede parecer denso, pero es muy sencillo. El precio se va a mover en impulso y retroceso básicamente porque hay un montón de gente que tiene un montón de dinero y que mete un montón de dinero en los puntos en los que se generan los movimientos, porque es normal, son tan grandes que mueven el mercado de esa manera y, y normalmente cuando el precio vuelve a esos puntos tiende a reaccionar de nuevo porque quedará ahí, incluso podrá entrar más gente. Si cuando el precio reacciona en este, reacciona muy rápido y llega a este, pues en principio si este tiene suficiente fuerza, pues hará que el precio reaccione hacia el otro lado. Si no tiene suficiente fuerza, pues posiblemente haga que el precio siga hacia arriba, ¿vale? Siempre, por eso siempre vemos, cuando vemos esas mechitas, que esto en este caso sería algo así, ¿vale? En velas de una hora, vamos a comprobarlo. En velas de una hora sería una movida así. Cuando vemos mechitas, normalmente lo que vemos es que el precio se frena, reacciona y normalmente después tiende a subir o rechaza hacia abajo dependiendo de cómo se encuentre esa zona, ¿no? Pero si nosotros nos subimos a una hora, pues veríamos esas mechitas que se mueven y después vuelven a provocar el segundo desequilibrio, ¿no? Nosotros ahora, lejos de intentar buscar, como modo de práctica, ¿vale? No dejéis de operar como operáis, pero lejos de intentar buscar ese 50%. Hello, hello. ¿Se me Ah, oye? ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, vale. Genial. Es que no sé qué le pasó. Como estoy con el teléfono, sigo peleando para que me traigan el portátil, pero no hay manera. Iba a mirar el router, lo siento, chico. ¿Dónde me había quedado? ¿Dónde me había quedado? Se ha llevado dos hostias el PC, dice. El 50%, vale. Entonces nosotros, lejos de buscar... enhorabuena noche a todos, dice. Qué hijo de la grandísima perra. No, al lío. Es decir, lejos de buscar el 50%, nosotros lo que vamos a hacer es buscar dentro de esa zona de, de entre que se comprende entre el 37 y el 61,8, que incluso puede estar más lejos, ¿vale? Pero se suele comprender entre el 37 y el 61,8, lo que vamos a buscar es dónde está el bloque. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo me responde alguien? ¿Cómo hacemos esto de buscar el bloque en la temporalidad menor?
¿Nadie? Qué sosos estáis. Os reís cuando se me cae el... Se me ha Pero caído otra vez. ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo lo Es decir, buscaríamos? lo que estábamos hablando es que se tiende a decir, y que genera cierta confusión, si intentamos estar a caballo entre dos operativas distintas, como puede pasar con al menos el modo de entrada de Trevor y el mío, ¿vale? Se suele decir que se entra en el 50% del desequilibrio. Pero aquí estamos diciendo que realmente no es, el desequilibrio no es una línea recta en la que el 50% siempre va a ser el punto, sino que hay una serie de bloques dentro y que tendremos que buscar cuáles son los bloques en los que se rompe la estructura. Entonces, si nosotros estamos viendo esto, ¿qué es lo que Desgra- tenemos que hacer? Desgranando las velas, ¿no? Supongo. Que bajar de temporalidad y desgranar las velas. Es decir, si nosotros nos ponemos aquí el 50%, pues muchas veces se nos va a dar de manera más o menos correcta, ¿vale? Pero si nosotros entramos en la temporalidad menor y desgranamos esas velas, pues nos daremos cuenta que alrededor de ese 50% hay una serie de bloques, ¿vale? Esos bloques son bloques que nosotros podremos operar. Es decir, si esto me ha creado esta estructura y este bloque se ha roto esta estructura, pues en principio este bloque sería operable. Incluso sería esta zona de aquí la que podría ser operable si bajamos de temporalidad y revisamos esta estructura que no había roto y que rompe después. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo porque aquí debajo, en este pequeño desequilibrio que hay aquí, hay dos velitas a las que en principio el precio va a reaccionar. Por ahora no ha reaccionado, ¿vale? Pero en principio podría reaccionar ahí. Podríamos haber operado esta zona en base a este bloque y podríamos haber bajado de temporalidad y ver lo que hay ahí. Pero no vamos a operar sí o sí el 50% del imbalance y ya está. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, pero podemos ajustar un poquito más. Exacto, exacto. Es decir, lo que podríamos hacer es tirar el Fibonacci dentro del 50% del imbalance y buscar ahí la operación. Lo que hacía, por ejemplo, Maki, ¿vale? Cuando él me estaba enseñando todo este tipo de operativas, básicamente lo que él hacía era tirarse el FIBO el 50%, ¿vale? Él tiraba el 50% y después se marcaba una zona de interés que estaba comprendida aproximadamente dentro del 50%. Cuando él veía las reacciones dentro de esa zona, entonces bajaba de temporalidad y revisaba cuáles habían sido las reacciones dentro de esa zona. Si os fijáis, este bloque de aquí se ha llevado a la estructura, ¿vale? Y el precio ha rechazado y se ha quedado dentro. Entonces, cabe la posibilidad, si me empieza a romper estructuras, que vaya haciendo retrocesos a los bloques que genere por aquí y me genere una tendencia bajista, al menos hasta estos puntos, ¿vale? Posiblemente sea hasta este punto, pero me puede generar una tendencia local en temporalidad menor. Esto es lo que nosotros tendríamos que mirar, ¿vale? Así que para resumir y ya concluyendo, solo existen dos tipos de velas y esto es completamente lógico, que son las velas alcistas y las velas bajistas, ¿vale? Lo importante es ver cuál es la reacción que hay después, ¿vale? Si una vela bajista, es decir, si una vela alcista me genera un impulso bajista y el impulso bajista si es una reacción anterior, pues yo buscaré el último punto alcista antes del desequilibrio bajista, ¿vale? Y revisaré la reacción que se dé por la derecha. Si la reacción es correcta, pues en principio lo que tendría que seguir mirando serían las velas que se me generan alcistas y que me rompan estructuras. En este caso no hay ninguna. Se me han creado estructuras que han ido rompiéndose sin retroceder ni hacer nada realmente, hasta que ha llegado un punto en el que han empezado a romperse las estructuras, ¿vale? Si este punto de aquí ha llegado a romperme las estructuras, pues en principio ese punto debería ser retrocedido y debería revisarse correctamente, ¿vale? Si hay más puntos por delante que van rompiendo estructuras, como sería esta zona de aquí, ¿vale? Si esta zona se lleva a esta estructura, pues en principio debería retroceder hasta ese punto, ¿vale? Y deberían ir revisándose todos los bloques anteriores y viendo la fuerza del bloque, y si la fuerza del bloque no es suficiente, pues seguirán revisándose los bloques superiores y viendo la fuerza mientras se van creando bloques a los que habrá que volver para medir la fuerza. O cuando volvamos, no tenemos por qué decir que habrá que volver, sino que cuando volvamos mediremos la cantidad de órdenes que hay en esa zona. Esas roturas de estructuras en el 50% del imbalance cuesta verlas. Sí, cuesta verlas. Básicamente porque tendrías que bajar más de temporalidad, ¿vale? Por eso normalmente tendemos a comenzar los análisis en temporalidades mayores o por eso estáis viendo últimamente
que yo estoy bajando mucho a 1 minuto porque estoy intentando, sobre todo en eurodólar o en pares con mucha más liquidez que Bitcoin, estoy intentando ver dónde está todo ese tinglado. Si nosotros vemos aquí este desequilibrio, ¿vale? Teniendo en cuenta que esta vela no rompe estructura y que es esta vela la que rompe estructura, podríamos revisar si este desequilibrio realmente en temporalidad menor tuviese algo alrededor del 50%. Entonces nos bajamos directamente 1 minuto y revisamos. Estamos... ¿Dónde estamos? ¿Por qué no se me ven los dibujos en 1 minuto, tío? Estabas en repetición ¡Ah! y ¡Qué no llegas gili! con 1 Vale. minuto. Bueno, no pasa nada. Nos ponemos aquí en el principio, vamos a cerrar la repe y nos ponemos aquí en el principio y revisamos aquí. Mira, este desequilibrio. Pues si empieza desde aquí y acaba aquí, aproximadamente la mitad estará por aquí, ¿vale? Pues nosotros tendremos que revisar qué hay por esta zona, ¿vale? Veremos lo que hay por esta zona y en esa zona revisaremos si podremos operarla o no y la fuerza que tiene. ¿Dónde está mi circulito, tío? Aquí, ¿vale? Pues en ese punto todavía en 1 minuto no lo vemos. En este caso he elegido un mal ejemplo porque tendríamos que bajar todavía más de temporalidad. Vemos realmente cómo el precio reacciona en una zona. Ah, no, míralo aquí. Está aquí, ¿vale? El precio nos ha creado esta estructura, nos ha generado una serie de bloques y el bloque que nos rompe la estructura en principio sería este, porque esto no lo considero bloque, ¿vale? Y este bloque ya se nos rompe la estructura hasta aquí arriba. Así que en principio sería esta zona. Tendríamos que calcular, haciendo estudios, de este bloque, ¿vale? Y después ver qué es lo que pasaría con el bloque superior. En principio a mí esta zona de bloque me gusta, pero podría sacarme en stop y venirse a la parte baja, ¿no? Habría que revisarlo. Pues eso ha sido un bloque en el que ha reaccionado en principio correctamente, se ha venido a la parte baja, ¿vale? Y después de la parte baja ha reaccionado hacia arriba, ¿vale? En principio, esta zona, joder, con la mierda de ordenador que tengo. Esta zona ha sido una zona positiva, aunque realmente si hubiéramos puesto el stop aquí debajo no hubiera sacado. El bloque era toda la zona superior, posiblemente un bloque de 1 hora, de 5 minutos o de 3 minutos, que se nos ha generado a priori de manera correcta. ¿Vale? El bloque de 5 minutos que estaba ahí, que es ese bloque de desequilibrio, y que si nosotros lo desgranamos sacaríamos pues que esta parte baja es la que tendría el bloque de temporalidad menor, que era el que habíamos visto ahora, ¿vale? Sin, sin mucha ciencia ni dificultad, habríamos visto pues esta zona, ¿vale? Que era zona, en principio, que era este bloque, pero podríamos ver que podría venir hasta la parte baja por eso que ha sucedido en 5 minutos, ¿vale? Se va comprendiendo, porque no quiero seguir saturando y que no rayemos con esto. Quiero que comprendamos cómo funciona el mercado realmente, ¿vale? Y cómo aplicar la lógica más básica para poder después utilizarla en los análisis más complejos, ¿vale? La lógica básica es que cada vez que haya un bloque que me rompe una estructura, pues en principio a ese bloque es al que va a venir a reaccionar el precio, ¿vale? Y el precio va a reaccionar en esa zona y después se va a dar la vuelta de nuevo. Y cuando se dé la vuelta de nuevo, se va a poner a reaccionar a los bloques que había anteriormente. Y si no tienen suficiente fuerza, va a empezar a venir a buscar los bloques superiores, ¿vale? Y si los bloques superiores tienen fuerza suficiente, en este caso ha venido aquí, a ver, ponemos este bloque de aquí, ¿vale? Y en este caso ha venido aquí a buscar el bloque, ¿vale? Ha tenido la fuerza suficiente para rechazarlo, pero después ha venido a buscar el bloque inferior y ha tenido la fuerza suficiente como para seguir superándolo, ¿vale? Y ha seguido generando bloques y se ha seguido moviendo. Esto deberíamos revisarlo constantemente y darle mucha caña, ¿vale? Porque lo que viene después viene en base a estos puntos. El consejo de lo que hablábamos, que me lía como una persiana, de los imbalances, es básicamente meterte dentro del imbalance en temporalidad menor y revisar, ¿vale? Tus operaciones o tu análisis debería comenzar entonces desde unos 15 minutos o por ahí, ¿vale? Y deberías tener puntos de interés claros, es decir, tampoco me voy a meter aquí y voy a buscar un imbalance por la puta cara, ¿sabes? Si ya este bloque de aquí se ha llevado toda la zona de la izquierda,
¿vale? Incluso se ha llevado todo esto porque ha llegado hasta la parte baja, pues entonces yo lo que voy a revisar es este bloque. Y ese bloque es al que le voy a dar un vistazo. Si ese bloque reacciona correctamente, pues entonces revisaré, si tuviera la oportunidad, el bloque que se crease en esta zona. Pues si me bajase a 5 segundos, posiblemente viera un bloque ahí, ¿vale? En este caso no vemos nada, así que ya paramos los pies. Este bloque ha sido el que ha roto las estructuras hacia arriba, así que en principio deberíamos esperar a ver si nos diera una reacción. A ver, que lo ponemos, el bloque que ha roto las estructuras hacia arriba. Voy a borrarlo todo. Este bloque se ha cargado las estructuras hacia arriba y es desde aquí arriba. Fíjate que esta mecha, es decir, el precio sube y cierra aquí, y después esto sube y cierra aquí abajo. Aquí tenemos un bloque, pero aquí tenemos el bloque completo, ¿vale? Voy a apuntar las 3 líneas, pero en principio el precio ha reaccionado ahí y se ha vuelto a mover hacia arriba. En el desequilibrio tendríamos una zona también por ahí, pero en este caso, a ver, donde tenemos el bloque completo, empezaría a reaccionar, ¿vale? Y seguiría reaccionando a los bloques que están por encima y seguiría cayendo, ¿vale? Nosotros lo que estaríamos viendo aquí es que la reacción de este bloque no es correcta porque no ha inyectado la suficiente liquidez como para que se lleve estructuras por encima, ¿vale? Va a funcionar siempre así el mercado. Echarle un vistazo, poneros en TradingView, iros hacia atrás en la temporalidad que os dé la gana y poneros a revisar estas velas de interés que hemos estudiado el otro día que nos generan esos impulsos y poneros a revisar los retrocesos hasta dónde se dan. Y os vais a dar cuenta que realmente el mercado se mueve así, ¿vale? Se va a mover todo el rato de forma perpendicular, generándonos movimientos verticales y generándonos reacciones horizontales, ¿vale? Esas reacciones horizontales son las que tenemos que medir para ver si nos rompe las estructuras anteriores y podemos volver a movernos en consecuencia, ¿vale? Si os fijáis, esta de aquí nos ha generado un movimiento vertical y en principio nos ha generado una reacción horizontal, ¿vale? Si esta reacción se lleva en la anterior, pues nosotros tendremos que revisar ese movimiento para revisar la siguiente reacción, ¿vale? Y las reacciones horizontales en principio tendrán que ir dándose en cadena hasta que el precio dé la vuelta y vuelva otra vez a moverse hacia el otro lado, ¿vale? Cuando vamos viendo las rupturas, pues iremos viendo las reacciones que se vaya dando en esos bloques respecto de las roturas. Si la reacción rompe estructura, pues tendremos que ver un retroceso hacia esa zona de la reacción. Simplemente van a ser movimientos verticales, bloques, retrocesos verticales, bloques, movimientos verticales, bloques, y va a estar todo el rato igual. ¿Lo habéis entendido o os he liado todavía más? Esto es muy importante que lo comprendamos. Vuelvo a reiterarme que es muy, muy, muy importante que lo comprendamos. Si no comprendemos esto, no vamos a poder seguir adelante, ¿vale? Así que a partir de hoy y hasta la próxima semana, que es la próxima semana, vamos a ver, darme un segundo, aquí, ¿vale? Nosotros estamos ahora mismo en velas de interés y desequilibrio, ¿vale? La lógica de las mismas. Y la próxima semana vamos a ver algo que tiene mucho que ver con esto y es muy importante, que son las famosas sesiones, ¿vale? Las zonas de interoperabilidad y las zonas de máxima transaccionabilidad, que son las kill zones, ¿vale? Las zonas en las que más dinero hay y más dinero importante hay, ¿vale? Es decir, que estén metidos los market makers, por ejemplo, de Europa, y que estén metidos a la vez los market makers de Nueva York, teniendo la experiencia que tienen y moviéndose como se mueven, casi siempre en consonancia, pues va a provocar que estas velas de interés y estos impulsos sean más sólidos, más fuertes y tengan todavía más dinero, ¿vale? Así que tenemos que practicar esto y echarle un repasito, ¿vale? Es decir, al menos hacernos, yo qué sé, pillar 200 o 300 velas de estas con desequilibrios y ver cómo reaccionan y sacar unos datitos para ver si realmente lo que estamos diciendo es correcto, y nos meteremos con, ese tema de las killzones. Y esto también es importante porque a partir de aquí vamos a empezar también a establecernos un horario, ¿vale?
Dependiendo de cuándo nosotros trabajemos o no trabajemos, vamos a revisar todas las sesiones y también vamos a revisar cuáles son las zonas de mayor interoperabilidad y para saber cuándo podemos operar y cómo podemos operarlas, ¿vale? Siempre se va a operar en base a las velas de interés, ¿vale? Y a los desequilibrios que tienen que ir después, pero siempre vamos a operar en base a las velas de interés, ¿vale? Y sobre todo vamos a revisar esas sesiones para poder operar de una forma más cómoda. Así que nada, si tenéis alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia, sobre todo sexual, me encantaría oírlas, ¿vale? Y así tengo algo con lo que divertirme esta noche que duermo solo. Ya podéis desmutearos lo que os dé la gana y hablar todo lo que queráis. ¿Cuánto te mides? A ver, el dedo gordo, unos 5 o 6 pulgadas, ¿no? Tres más que a mí, dice. A practicar, Gongs. El final ha sido inesperado, nos has dejado a todos, claro. Los he dejado como. Sí, sí. No puedo dejarlos mucho, con 5 centímetros no puedo dejarlos tampoco. Vale. Pero, a ver si va a ser tú el bicho ese que la tiene más grande, que cuelga. Sí, ¿no? El bicho que cuelga. Ahora no puedo, tío. Ahora no puedo, joder. Ahora no puedo, coño. Sí, Josep. Y al final, lo que estoy intentando con esta serie de charlas, porque después sí que en la segunda tanda que haremos, que ya les avanzo desde ya, que posiblemente abramos otros 50 asientos, antes incluso de que termine el curso, sortearemos una cuentita fondeada y, y lo que haré después será intentar grabar todas estas sesiones que hemos hecho, pero yo solo, sin hablar con la gente y tal, subirlas a YouTube de forma privada para que puedan acceder los que se pierdan las clases y tal y puedan ir repasando o viéndolas y ya después cuando entremos aquí entremos directamente al lío y hagamos el tinglado bien, ¿vale? Voy a intentar organizarlo un poquito más, estoy hablando también con Sebas y no sé si hablar con Cansala también para hacer cosillas desde la web y tal. Quiero que el proyecto vaya creciendo, lento pero seguro. Y lo principal es eso, ¿no? Pues ir tirando el curso. Lo que quiero con esto, con este curso, voy a decirlo entre comillas, porque no me gusta llamarlo curso realmente, es que comprendáis cómo funciona el mecanismo del mercado de la forma más sencilla posible y básica posible. Estoy intentando eliminar, no sé si os dais cuenta, que estoy intentando eliminar automáticamente cualquier concepto, cualquier indicador y cualquier historia a medida que vayamos haciendo el curso y sobre todo mientras voy haciendo los análisis, porque llevaréis una semana o dos en las que no veis ni el RSI, ni el RSI estocástica, ni absolutamente nada, ¿vale? Simplemente estamos tirando los fibos, viendo las reacciones de los bloques y moviéndonos en consonancia con el mercado sin más, ¿vale? Sí, me ha dicho Cansala que también la está grabando, sí. Sí, incluso puede ser que ni te haga falta desgranarlas, ¿vale, Yobre? Cuando estés por aquí, si quieres, y tengas rato, pues avísame y echamos vistazo. Tú simplemente lo que vas a tener que ver, cuál va a ser el movimiento en general, ¿vale? La zona del movimiento en la que se ha roto la estructura anterior, te vas a marcar esa rotura de estructura anterior, ¿vale? Aquí, perdón, aquí arriba, ¿vale? Y tú vas a buscar ese movimiento en el que se ha roto la estructura anterior. Incluso aquí ya se ha roto esta estructura, incluso aquí ya se ha roto esta estructura, entonces estaríamos buscando puntos de por aquí abajo, ¿vale? Tú vas buscando todos esos puntos de retroceso. En este caso creo que no te llega, ¿vale? Te llega a esta zona, pero porque posiblemente sea una zona importante para ahí. Pero bueno, podría después bajar y venir más hacia atrás. Tú lo que vas a tener que buscar, en consecuencia, concluyendo, sería esa zona, ¿vale? Y concatenarlas una detrás de otra. Intentar concatenar todas esas zonas. En este punto te ha reaccionado a la parte baja y se ha movido hacia arriba, pues tú vas a tener que buscar, ahí, en este punto, ¿vale? ¿Cuál es el que me rompe esta estructura siguiente? Ese punto, el que me rompe la estructura siguiente, es este, ¿vale? Como tenemos todo este punto de ineficiencia, pues podríamos pensar que como esto es desde las 1:30, 45 en punto,
Es decir, todo esto es un bloque y esta es la segunda vela, pues toda esta zona es un bloque en 2 velas, ¿vale? Pues tú te tendrías que marcar este punto de aquí y este punto de aquí, que sería toda la zona del bloque, y tendrías que revisar por la derecha, si te lo da en algún momento, cuál es la reacción que te da en esta zona. Pero no importa que no te la dé ahora, ¿vale? Porque el precio va a seguir moviéndose, y si el precio me sigue rompiendo estructura, pues yo sigo buscando. En este caso, pues me ha roto la estructura aquí de la anterior y ha venido a reaccionar justo a ese punto, ¿vale? Y me ha reaccionado a ese punto. Esta es muy rápida y me ha reaccionado muy rápida. A lo mejor tendríamos que verla en temporalidad menor. Vamos a buscar en 3 minutos a ver si lo vemos mejor. Ese sería un buen ejemplo. Ahí está. ¿Vale? Este sería un buen ejemplo en el que el precio va generando bloques que rompen estructura y va reaccionando a esos bloques. ¿Vale? Y me genera un nuevo bloque que rompe estructura y me va reaccionando a ese bloque. ¿Vale? Y me genera, en este caso, la reacción es una reacción un poco más volátil, se ha llevado la parte anterior, pero si te fijas, tú has metido 2 operaciones positivas y esta reacción a este bloque, voy a poner la parte baja para que veas dónde estaría tu stop si lo colocaras ajustado, te echa fuera, ¿vale? Pero tú has sacado 2 operaciones positivas que se te han ido a la putísima luna y te has comido un stop. Pues bueno, lloras, pero lloras solo un poquito, ¿vale? Lloras y te secas con los billetes, ¿no? Esa sería la lógica. Tú vas a buscar cuál es la reacción que te da, es decir, cuando vuelve a esos puntos que se han creado, cómo se ha movido, y si se ha movido fuerte y se ha llevado zonas anteriores, tú lo que vas a pensar es que el precio tendría que venir de nuevo y tendría que llevárselo, ¿vale? Pues ha venido aquí y se lo ha llevado, ¿vale? Tú has entrado desde aquí, a ver, desde aquí, y te has puesto el stop aquí. Ahora te ha generado otro y se ha movido al alza, ¿vale? Pues tú pensarías que entras desde aquí y te quedas aquí atrás. Te pongo las operaciones para que las veas, ¿vale? Si este bloque se carga la estructura de arriba, pues yo entraría en ese bloque, ¿vale? Y ya me buscaría el take profit, pues supongo que en la parte alta de este habría un bloque, ¿vale? Vamos a imaginar que es aquí el bloque, ¿vale? Imaginar que es ahí. Entonces mi operación sería esta. Pero como esa operación me ha generado otro bloque, pues yo voy a entrar en ese bloque con el stop por debajo de esa zona del bloque, ¿vale? Porque me puedo buscar el mismo sitio, ¿vale? Me voy a buscar el mismo sitio. El precio ha reaccionado y se ha venido al mismo sitio. Y ahora esa zona me ha dejado otro bloque. Pues yo voy a volver a colocarme ahí con el stop por debajo del bloque, con un par de cuyons. ¿Pero qué ha pasado? Que dura 1 minuto en el mercado. Entonces yo me he llevado un ratio 1:7, un ratio 4:33 y he perdido una R. ¿Vale? Pues pillo los billetes con las que he ganado las operaciones y me saco los moquitos y las lágrimas. ¿Vale? Esta sería la lógica. La lógica va, hablaremos de la fractalidad más adelante, está en los apuntes estos del temario, temario, ¿vale? Hablaremos de la fractalidad más adelante, que estaremos hablándolo dentro de la teoría de Wyckoff, ¿vale? Con estos consejos avanzados. Va a llegar un momento dentro de los conceptos avanzados en los que tendremos que hablar, sobre todo al principio, en estas 2 zonas, tendremos que hablar de lo que es la fractalidad, pues tendremos que utilizar los movimientos fractales para saber dónde está el punto en el que nosotros podemos bajar de temporalidad y empezar a menearnos, ¿vale? Pero bueno, me alegra que lo vayas entendiendo. Ahora lo que nos toca, vaya a finalizar y terminar con el mareo que les estoy dando, es practicar esta verga, ¿vale? Yo me estoy conectando por las mañanas y, bueno, las mañanas que puedo, porque hay mañanas en las que no me dejan ni respirar, pues como hoy o, bueno, toda esta semana. Mañana posiblemente sí tenga tiempo y pueda conectarme. Entonces, lo que estoy haciendo es conectarme por las mañanas y ver en tiempo real lo que pasa en la sesión de Londres, que suele empezar a las 8 vuestras, me parece que empieza, a las 7 mías, ¿vale? Me conecto un poquito más tarde normalmente, pero por esa hora, ¿vale? Echarle un vistazo y la próxima, que es el martes que viene, ¿vale? Pues volvemos a abrirlo
la próxima vamos a hablar de las sesiones y vamos a ver todo esto. Pues si quieren practicar, como esto ya no va a tener tanto ejemplo, pues se meten por la mañana conmigo si pueden, y si no, pues nos metemos por las tardes y backtesteamos las zonas con Belsar y lo vemos todo, ¿vale? Una vez más, que no sois pocos, gracias por estar por aquí. Espero que aprendan mucho con esto y nada, terminamos ya y seguimos en la siguiente clase, ¿vale? Pues muchas gracias a ti por tu tiempo. Ya, a vosotros, en serio. Esto me ayuda a mí muchísimo, a vosotros ayuda a aprender, a mí me ayuda para saber cómo hacer las siguientes. Sois mis conejillos de indias.